Ya, ahora sí. Ahí aparecen las tres estudiantes estrellas. Ya. Ya, entonces lo que quería yo que viéramos hoy día era, era un trabajo que he estado haciendo con algunos colegas, de hecho con ex estudiantes del programa, como Carlos Evia, que es el autor de esta foto, y que fue un parte de un trabajo que empezamos a hacer, que hicimos durante la pandemia, pero que era una línea que ya veníamos trabajando de hace un tiempo atrás, que era discutir la idea de la pertinencia cultural en la vivienda de pueblos originarios. Es decir, qué significaba esta idea de pertinencia cultural para pueblos. Entonces, eh, hay algunos trabajos, por ejemplo, este trabajo que se llama El Pueblo Originario y Hábitat Residencial Urbano, fue un proyecto interno que yo coordiné el año 2015-2014, que terminamos con un seminario con Conadi, donde básicamente lo que hicimos fue, revisamos distintos proyectos que se habían realizado con pertinencia cultural, vivienda subsidiada, y revisamos los modelos de gestión, y poco contar la historia de estos proyectos, ¿no? ¿Qué era lo que había pasado con estos proyectos? Ahí viene alguien. Magdalena, ¿la conocen? Sí. Ah, ya. Ay, que de repente parece gente así como alguien corriendo desnudo. No sé. Ah, desde allá se sepa. Ahí se sepa, ¿no? Dicen que otra cosa, ¿eh? Sí. ¿Estará por ahí? Magdalena, ahí está. Ahí yo te veo. Entonces la vamos a poner aquí para que la vean. Usted saludando con una guagua. Era ella, la guagua de ella. Sí, sí. No, pero en el donde está hablando también. No hay nada. Salúdela. Salúdela, no. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Se escucha? Sí, bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Tuvimos un Qué pequeño bueno. cambio de planes. Sí, vi el WhatsApp. Ah, ya. Así que disculpen por los enredos. Ya, entonces estamos hablando de, mira, Magdalena, vamos a hablar sobre vivienda, pertenencia cultural de vivienda para pueblo originario, ¿ya? Entonces, estos son unos trabajos que hicimos el 2014-2015 y después el MIMBU publicó este otro libro que se llama Obras Urbanas y Habitacionales con Pertenencia Indígena el año 2016. Como verán, fuimos pioneros en esta discusión y básicamente porque el 2007, el MIMBU con CONADI firmaron un convenio que lo que hacía era facilitar la postulación a subsidios por parte de personas de pueblo originario. Es decir, tenías que tener tu certificación CONADI, que es un certificado que te da la CONADI, hay que participar de comités de vivienda de forma mucho solo, es decir, sin familia, y segundo, que el puntaje de la ficha de protección no jugaba un rol tan relevante. ¿Ya? Entonces, incluso muchos comités de vivienda empezaron a meter a gente con condición indígena porque les ayudaba a completar, ¿verdad?, los grupos, pero sobre todo se formaron comités de vivienda compuestos por personas de pueblo originario.
Entonces, ahí, eso fue a partir del 2007, se desarrollaron una serie de proyectos muy, digamos, autodidactamente, cuando empezaron a formarse proyectos de comités de vivienda, venían, ¿verdad?, el MIMBO, el CERVO, la CONADI y los municipios decían, ya vamos a desarrollar un proyecto, como son todos de pueblo originario y tienen esta, vamos a hacer algo con pertinencia cultural, ¿ya? Pero todo esto así como vamos a probar, ¿no? Entonces, piensen que esto lo hicimos en el 2014, el 2007, ya habían varios proyectos. De hecho, el 2016, cuando el MIMBO hace este libro, ya habían proyectos desde Arica hasta Punta Arenas, ¿ya? Entonces, eh, entonces, entonces, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el concepto de pertinencia cultural? Pertinencia cultural es un concepto que básicamente se aplica en Chile. ¿Ya? Esto es bien interesante porque ustedes ya conocen los principios de los derechos a la vivienda adecuada de la ONU. Los principios de la vivienda adecuada hablan de adecuación cultural, hablan de adecuación ambiental, creo que, no me acuerdo cuál es la definición, ambiental, creo que, y cultural. Y en Chile se habla de la pertinencia territorial, geográfica, pertinencia geográfica y pertinencia cultural. Lo primero que se hizo en Chile, ya hace bastantes años atrás, se empezó a aplicar la pertinencia geográfica, porque hasta bien entrados los años 90, las tipologías de vivienda eran las mismas desde Arica hasta Punta Arenas. Uno podrá decir, oh, maravilloso los proyectos que realizó la Corvi, los proyectos de la Cormu, pero eran proyectos que eran exactamente iguales de Arica hasta Punta Arenas. Los 1010, los 1020, ¿no? Son proyectos que están fuertemente basados en la arquitectura moderna, bauhasiana, le Corbusiana, como ustedes quieran llamarle, y que apelan, ¿verdad?, a una vivienda que es universal. Entonces, vamos a encontrar los mismos proyectos. De hecho, estas torres, por ejemplo, las de San Borja, uno las ve en todas las capitales regionales, ¿no? No importando si hace calor, si hace frío, si llueve, si no llueve, si cae nieve, si corre viento, da lo mismo. Entonces, y eso sucedió en los años 90 con la producción masiva de vivienda, que ustedes ya conocen toda esa parte de la historia. Se produce, ¿verdad? Todos los modelos de los años 90 son exactamente la misma tipología, ¿ya? Entonces, ahí empieza a hablarse de la pertinencia geográfica. Y recién, alrededor del 2010, se empieza a hablar de la pertinencia cultural, a partir principalmente de estos convenios MIMBU-CONADI. Y también, dicho sea paso, la firma del convenio 169, que va a ser un convenio muy importante. El convenio 169, no me recuerdo bien qué año se firmó, creo que el 2010, pero durante todos los primeros 20 años de retorno a la democracia fue uno de los caballitos de batalla de las organizaciones de pueblo originario. ¿Conocen el convenio 169? Y el convenio 169 es súper importante porque es un convenio que es de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Y ese convenio establece una serie de protecciones para los pueblos originarios. Por ejemplo, plantea de que, primero, de que todas las políticas públicas que afectan a los pueblos tienen que pasar por consulta de los pueblos. Entonces, ahí se implementó la consulta indígena. Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacer hoy día una carretera que cruza por un territorio donde hay comunidades de pueblo, tú tienes que hacer una consulta indígena para que las comunidades se expresen respecto a su parecer respecto a la carretera. Ahora, como todo en Chile, la participación no es vinculante. No sé, la gente puede estar completamente en contra, pero da lo mismo. Se hace, ¿no? Es lo mismo que pasa con el CA, el Sistema de Evaluación Ambiental, las decisiones, la participación ciudadana en Chile no es vinculante en ningún caso. El convenio 169 también establece de que los pueblos tienen derecho a tener políticas públicas focalizadas y especializadas, ¿verdad? Para cumplir justamente con conceptos como pertinencia cultural. También establece el convenio 169 que los pueblos originarios son los primeros habitantes y por lo tanto tienen un derecho irrenunciable sobre la tierra, sobre lo que hay en el subsuelo, ¿no? Y lo que hay sobre el suelo. Es decir, el convenio 169 establece una serie de principios que en el Estado chileno no existían. Por eso fue tan resistido, ¿no? La firma de este convenio.
y tuvo que aplicarse. Ustedes saben que los convenios internacionales están por arriba de la legislación nacional. Entonces, cuando el país firma un convenio internacional, no hay ninguna ley nacional que pueda estar en contradicción de ese convenio. Entonces, eso ha significado adecuar una serie de situaciones, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es la consulta indígena. Por ejemplo, ahora se está discutiendo la preconsulta indígena sobre la ley de patrimonio. Entonces, la ley de patrimonio, como fracasó la anterior, ahora se está volviendo a realizar y se está en un proceso de preconsulta. Se está preguntando a los pueblos, porque va a afectar directamente, especialmente el tema arqueológico, ¿verdad? Los museos, etcétera. Se está preguntando, se están haciendo consultas de cuáles son los planteamientos que se llevan desde los mundos indígenas hacia esa nueva ley. Es el convenio 169, no se olviden, porque es una demanda sumamente importante de los pueblos originarios en Chile, que se respete, que se haga respetar, y tiene una serie de implicancias que por supuesto el Estado chileno no se la asume mucho. ¿Por qué no se tomó el convenio 169 como un principio para la Constitución que fracasó? No lo sabemos, no lo sabremos nunca, porque no era tan difícil haber dicho el país ya firmó este convenio, hagámoslo realidad. Y en vez de eso se fueron unas voladas que nadie entendía. Bueno, en fin, yo soy crítico de esa parte, pero entonces, el convenio 169 plantea esta idea de la pertenencia cultural, ¿ya? Pero bueno, volvamos al concepto. ¿Qué es lo que dice el debate internacional, los reportes de la ONU, las discusiones que hay en América Latina, en el mundo, sobre qué es la adecuación cultural? ¿Qué es la adecuación cultural? Dice básicamente dos cosas. Ahí está. Dice, en este caso, ¿no? Vendrían a ser, en el caso de la arquitectura, de la vivienda, serían arquitecturas coherentes con la cosmovisión y la forma de vida de los pueblos originarios. Arquitecturas coherentes con la cosmovisión y formas de vida de los pueblos originarios. De hecho, los documentos del MIMBU dicen eso. Ahora la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es la cosmovisión? Magdalena, ¿qué es la cosmovisión? Como la visión de mundo que tienen ciertas culturas o pueblos, la forma de ver el mundo. ¿Cuál es la cosmovisión de tu cultura, Magdalena? ¿A la que tú perteneces? ¿O a la que tú Occidental, adscribes? capitalista, Ajá. tecnocrática. Bien, ya, pero tírate patriarcal, colonial, ya, pero tírate a ver, un elemento de esa cosmovisión, algo importante. Em, bueno, la importancia de lo material y lo económico Por ejemplo, la importancia de lo material, ¿no? La idea de progreso podría ser también, ¿o no? también, de progreso, sí. ¿Sí? ¿Qué más? La idea de libertad, ¿en qué sentido? En todo ámbito, por lo generalmente, tanto así como de acción del individuo, que no tenga como un ente, el Estado, ya voy a decirlo, el Estado encima, económico también. Sí, sí es verdad, el principio de libertad individual Ese. que hay en el mundo occidental, en la cultura occidental, es importante. ¿Escuchaste Magdalena, no? Ya. ¿Qué otro elemento más? Que la cultura occidental, el higienismo igual en todas las ciudades, todas las viviendas, tiene que tener acceso a agua, sí o sí, un baño, Ujú. La Pero, predominancia de la ciencia también es pero una mira, cosa importante. sí, pero mira, es interesante porque tú estás operacionalizando lo que sería la cosmovisión. Pero si tú me dijeras, ¿cuál es la cosmovisión? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Quizás puede ser lo que dice Magdalena, de que hay una idea de la ciencia, y la ciencia occidental ve gérmenes que nos contaminan y nos producen enfermedad. Y por lo tanto, la reacción a eso es que la idea de la higiene. Ya. ¿Qué otro elemento? ¿Cuál es la relación con la naturaleza, por ejemplo, en la cultura occidental? Oposición. como de que está fuera, ¿no? Siempre se considera esta forma de que lo natural es la reserva de allá y yo vivo en el espacio intervenido. Incluso cuando convivimos con animales, igual los concebimos como si estuviera fuera de la fauna, sino que tenemos fauna. Claro. Este consumo, o sea, me refiero para usar los recursos que tiene y de consumo de ir a disfrutar el espacio. Claro. Pero yo vivo en la ciudad.
Eso es interesante. Primero, de que la naturaleza está separada del humano, nos separamos de los otros animales, ¿no? Y también de que es de consumo, es de explotación. De hecho, se habla, cáchense el concepto, recursos naturales. O sea, son recursos para el servicio del hombre. En realidad, claro, uno podría decir que es una cosmovisión antropocéntrica, ¿no? Que está basada en que el hombre es el centro del mundo y que todo lo que está alrededor del humano, ¿verdad?, está para su explotación, para su beneficio. ¿Qué otro elemento? La cosmovisión, ¿qué piensas, Sam? Lo que vives todos los días. Pienso quizás como en esta necesidad de la celeridad, como de tener que vivir como todo pronto, Ah, estar todo el tiempo optimizando lo máximo que se pueda tu tiempo, porque de otra forma no estás cumpliendo con tu objetivo de vida. claro, Yo creo que tiene que ver un poco con la producción, como esta idea como capitalista también, de que seamos lo más productivos posible, claro. pero que también quizás no es un interés genuino de ser productivo, sino que lo conversábamos el otro día con la Davis, porque ella le chocaba un poco, no voy a citar, con este tema de como que en Chile, sobre todo las personas que trabajan en trabajos no especializados, te tienes que sobreesforzar demasiado para poder sobrevivir. O sea, trabajar mucho, disfrutar poco, tener muy poco tiempo para la recreación, y aunque tú quisieras tener más, no tienes acceso por restricciones económicas porque no ganas de televisión. Eso. Creo que eso también de alguna forma nos configura la televisión. Mm. Sí, efectivamente, eso es como visión y que está vinculado con formas de vida también, ¿no? Ahora, si uno lo piensa esto en términos de arquitectura, uno podría decir, claro, esa forma de vida, esa forma de ver el mundo tiene una arquitectura, ¿no? Que es la arquitectura que tenemos hoy en día. O sea, todas las casas que tenemos, los edificios, todo están operativos, ¿no? Como, por ejemplo, estos departamentos, estos mini departamentos. No, esos mini departamentos están pensados para gente que se esfuerza muchísimo y que básicamente llega a su departamento a dormir, que viven solos, ¿no? Que se vende con la idea de la libertad, ¿no? Eres joven, haces lo que quieres, no te amarres a una pareja, a los cabros chicos, y te mandan a un departamento de 40 metros cuadrados, donde básicamente te explota. Es parte de todo un sistema, ¿no? Es como parte de un... Bueno, pero esto en el caso de los pueblos originarios es complejo, también es complejo, porque claro, en el mundo occidental, vivimos en el mundo occidental, por lo tanto podríamos decir que la arquitectura que tenemos es pertinente para este tipo de vida. Pero en el caso de los pueblos originarios, ¿qué tipo de arquitectura se requiere? Uno podría decir, claro, vamos a los antecedentes más antiguos, ¿no? Es decir, cómo vivían los pueblos antes que llegaran los españoles. Pero eso no tiene mucho sentido. ¿No? Eso es de alguna manera es museificar, congelar en el tiempo una idea o folclorizar de alguna forma, ¿no? La forma más básica con la folclorización es una suerte de encapsulamiento en el tiempo, ¿no? Para poder ser puesto en escena. Esa es como la idea del folclore. Pero, ¿qué significa para los pueblos originarios que viven hoy día, ¿no? Que sea una vivienda pertinente? Es una pregunta no fácil de responder porque eso implica, primero, entender cómo viven los pueblos originarios. Ustedes saben de que más de la mitad de las personas que se reconocen como miembros del pueblo mapuche viven en Santiago. Entonces, de hecho, el porcentaje de gente mapuche que vive en el campo es como el 15%. Ahora, todo eso son formas conservadoras de ver, porque ustedes saben que a nosotros nos gusta la movilidad. Entonces, si uno empieza a ver la movilidad, las cosas no son tan claras, ¿no? La mayoría de la gente está viviendo, son multilocales, ¿no? Y eso vamos a conversar, va a ser la última parte de todo este proceso, ¿no? De este curso, que es, bueno, pero es una pregunta difícil, porque cuando se habla de vivienda de pueblo originario, ustedes probablemente piensen inmediatamente como en la ruca, ¿no? Claro. Pero resulta que nadie vive en una ruca ya. De hecho, las rucas desaparecieron en la década, no hace mucho, empezaron a desaparecer fuertemente en la década del 90 y del 2000. Y después del 2000, en los 2000 se empezó a recuperar, pero ya no como un lugar de habitación, sino que como un lugar de reunión, de encuentro más político, ¿no? De hecho, yo conocí unas viejitas
que eran dos hermanas en Tirúa, cerca de Tirúa Sur, el año 98. Y las hermanas vivían en una ruca. Fueron las únicas personas que yo conocí que vivían en una ruca, pero ellas dormían ya afuera. Habían conseguido plata de un subsidio para construir una media agua, una casa prefabricada, y sus dormitorios estaban afuera. Pero todavía toda la vida cotidiana transcurría en la ruca. Claro, ella antes de recibir esa casa, que había sido 5 años antes, ellas dormían también en la ruca, pero la ruca, ¿verdad? Es circular, entonces la gente duerme alrededor, comía, estaba el fogón, toda la vida transcurría entre la ruca. Y estas viejitas, estas ñañitas, habían recibido su casa, una casa prefabricada muy básica, y ahí ellas dormían, pero el resto de la vida la hacían todo el día en la ruca. Pero las únicas personas que yo conocí así. Y de hecho, después ellos, esa ruca se deterioró, la empezaron a desarmar, y ahora en esos mismos lugares pasaron como 5 o 10 años que la gente ya no quería vivir en ruca porque estaba muy estigmatizado, ¿no? Como que vivir como pobre, principalmente vinculado con el tema de la pobreza. Y ahora se empezó a recuperar, ¿no? Como, pero ya no como un lugar para vivir, sino que un lugar para compartir, para reunirse, etcétera. Entonces, claro, la arquitectura, esa ruca probablemente es muy coherente con una cosmovisión y una forma de vida, pero resulta que la forma de vida hoy día la mayoría de la gente mapuche no es así, po. Entonces, esa es la primera pregunta, que no es fácil de responder. Lo más fácil es, digamos, folclorizar, tomar un elemento, hacer un falso histórico, que lo vamos a ver de inmediato, ¿no? Ya. Y lo segundo que dice la literatura sobre pertinencia cultural o adecuación cultural es que la pertinencia, y esto no es solo para los pueblos originarios, esto es interesante, dice, la pertinencia se produce por la participación de las personas. Es pertinente lo que las personas han decidido como tal. ¿Qué les parece eso? O sea, yo no soy el que tengo que decidir qué es pertinente para ti. Tú tienes que decir qué es lo que para ti es pertinente. Y ahí entramos en un problema de que sabemos de que todo lo que tiene que ver con el proceso habitacional tiene una participación que es más bien nominal, ¿no? En el mayor de la mayoría de los casos es una cuestión más bien nominal, porque los principios sobre los cuales se diseña o se proyecta no son modificables por la participación. Lo que la gente hoy día decide en una villa de subsidio es si tienen tina o tienen receptáculo en el baño. ¿Qué más deciden? Los colores. Si se pinta de un color o de otro. ¿Qué más es? ¿Ah? ¿Qué piso van a Cuando es muy claro. La ubicación, claro, por familia, en la esquina, piso. ¿Qué más se decide en una vivienda hoy día? Básicamente nada más. Depende de la plata que se tenga. Claro, pero en general en la vivienda social se decide esas cosas, ¿no? Tina o receptáculo, color de la pintura, la ubicación y chao. No es mucho más. Entonces, es un poder y además que se hace con unos formularios que no están súper estandarizados, etcétera. Entonces, claro, ¿cuál es el nivel de participación? ¿No? Entonces, la idea sería que la gente, en la medida que va participando desde todo el proceso, ¿no? Eso lo va haciendo más pertinente. Le gusta o no le gusta a uno, que uno tenga una idea, ¿no? Predefinida, oye, pero ¿cómo vas a querer vivir así? Hay un detalle que no tengo acá, que es la fascinación que tiene la gente en el campo, por ejemplo, de hacer casas con bow windows. Bow windows. Bow windows son como bow windows, que son esas ventanas que tienen una caja hacia afuera. Ah, ese es Eso se llama bow windows. Claro, porque se llama como arco. Esas cajas que salen hacia afuera, ¿ya? Vidriadas, ¿no? Ya. como las cosas lindas. Exacto, pues, porque ese. No son las sabatillas. No, 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 no. Magdalena, ¿conoce los bow windows? Ahora lo estaba googleando. Sí, los vemos en todos lados, son muy típicos. El bow window, ¿sabes cuándo llegaron esos en los años 80? Llegaron en los que les llamaban los bungalows. En los años 80 se vendían bungalows. Sí, bueno. Sí, eso, exacto. Ya, eso se llama bow windows. Esa es la palabra en inglés, bungalow. Ay, la historia de los bungalows lo vamos a ver en
¿Conocen la palabra bungalow, no? Es que ustedes son muy jóvenes. En los 80, cuando alguien tiene que hacer esa tesis, si a ustedes les interesa, la tesis sobre la historia de los créditos hipotecarios. Ustedes saben que los créditos hipotecarios no existían hasta el año 81. Y esa historia nadie la ha escrito. Y es una tremenda historia. Porque antes, ¿cómo accedías tú a la vivienda? Habían dos posibilidades, tres. Era la caja, ¿no? Corvi, Cormu, la caja de empleados públicos, empleados privados, la caja, qué sé yo, ¿no? Sindicato del Banco de Estado, que teníais mucha plata, ¿no? Es decir, por ejemplo, Ñuñoa, Providencia, son barrios que se construyeron con gente que tenía plata en el bolsillo. Por eso era chistoso cuando Ricardo Lagos decía, oh, yo era de la clase media, vivía en Ñuñoa. Cuach, ¿no? Es decir, en ese tiempo eso no era clase media. O sea, tú para tener plata para pagar por una casa, tenías que tener mucho dinero. Patrimonio, probablemente. Tenías un campo, vendías el campo y te construías una casa en Providencia, en Ñuñoa. ¿Y cuál era la tercera fórmula? Cooperativa. No, cooperativas siempre fueron marginales. Más bien eran sindicatos, pero con la ley digamos, con la lógica de las cajas. La toma de terreno, po, que ahí es cuando aparece el movimiento pobladores, que dice, bueno, a nosotros nos dejaron afuera, no hay políticas para nosotros, ¿cachai? Esa es la gracia del movimiento pobladores, po. Cuando sale la victoria, la primera población que se empodera, lo que salen a decir es, aquí los ricos se hacen sus casas, hay casas para los que trabajan en el banco, los que trabajan en la fábrica, los que son empleados públicos, con sus cajas, y para eso está la Corvi, y a nosotros ¿qué? De ahí aparece el movimiento poblador, ¿no? Que no tenemos trabajos regulares, somos informales, etcétera. Pero el año 81, los militares, el proceso de financiarización del país, inventan los créditos hipotecarios. Y eso cambia porque aparece una primera clase media que puede endeudarse y que puede comprar casas a través del banco. Pero eso no existe antes del 81, 82. Es maravilloso, Magdalena, eso es una tremenda historia. Yo no sé cómo nadie lo ha pensado, nadie lo ha trabajado. Es una tremenda tesis. Ganaría premios probablemente, porque nadie ha hablado del crédito hipotecario, la importancia del crédito hipotecario. Bueno, el Bow Windows aparecen los bungalows, y los bungalows es un concepto que reemplaza la idea de chalet, ¿ya? El bungalow, de otro día vamos a contar la historia del bungalow, que es súper interesante, porque es una casa que viene de la India. El bungalow fue una palabra india. ¿Qué es lo que sucede? Que los bungalows son las primeras villas que se empiezan a construir, que se podían comprar con crédito hipotecario. ¿En qué comunas? La Florida, en Santiago, Maipú. La Florida, Maipú, posteriormente Peñalolén, ¿no? Son las primeras comunas donde se empiezan a construir villas de bungalows que se pueden comprar con crédito hipotecario en los 80. Conjuntos grandes, conjuntos chicos, al principio son pasajes, son conjuntos de 8 viviendas, 10 viviendas, qué sé yo, ¿no? Y después en los 90 esta cuestión explota, ¿no? Con los créditos hipotecarios. ¿Y cuál era una característica de los bungalows? El bow windows. El diseño, por alguna razón, había llegado a la moda del bow window, probablemente traído de Estados Unidos, de las casas de suburbio, ¿no? Bueno, entonces fíjense que es súper interesante porque si ustedes van al campo, recorren el campo, van a encontrar un montón de casas que les construyen con bow windows, porque es el imaginario, ¿no? De esa nueva clase media que aparece en los años 80 y 90. ¿Cachai? De la casa que tú te puedes comprar, la casa urbana, ¿no? De clase media, de esta clase media que ya se empieza a empoderar con crédito hipotecario, ¿verdad? Etcétera. Ya, esa es la historia, Magdalena, la historia cultural del subsidio, del crédito hipotecario, sería fantástico. Ya, o cualquiera, quien quiera agarrar ese tema, se hace famosa, se les digo al tiro. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede con esto de lo de la pertinencia? Si la gente te dice, oye, es que yo quiero una casa con bow window en el campo, po. Uno que iba a decir, no, pero ¿por qué no usáis las maderas nativas? Algo vinculado con el entorno. No, es que yo quiero una casa como de villa, pero en el campo, porque yo no quiero que lo que te está diciendo atrás, que se vea una casa de campo vieja,
de pobreza. Yo quiero una casa igual como en la ciudad, pero en el campo. Bueno, eso pasa muchísimo. Y ahí viene el tema de un concepto que es cómo se descoloniza también el imaginario. ¿M? Y ahí es cuando aparece el tema de las rucas que yo les decía. Las rucas, hasta los años 90 la gente no quería rucas, pero tuvo que pasar todo un proceso, ¿no? De politización, de reencuentro con la cultura, de fortalecer la cultura, y ahora todo el mundo quiere ruca, pero ya no ruca para vivir. Bueno, yo no conozco a nadie todavía aquí que diga, debe haber gente que dice, no, yo quiero vivir en una ruca de nuevo, como los antiguos, como los cuifí, como se dice en Mapuzungun, los cuifí, los antiguos. No, pues, pero la gente, todo el mundo quiere su ruca como lugar de encuentro, de convivencia, etcétera. Entonces, hay un proceso, ¿no? También de cómo van cambiando los imaginarios. Probablemente todavía estos imaginarios urbanos están muy fuertes en mucha gente. De hecho, uno ve, pero hagan ese ejercicio cuando vayan al campo, vayan, miren cómo se construyen las casas. De hecho, muchas casas prefabricadas, que es lo que más se lleva ahora en el campo, son casas que vienen con bow windows, porque la gente quiere. Entonces, ese tema de la Ahí, pertinencia, perdón, ¿vale? no, no, sí, que iba a contar una anécdota que en como el 2012 fue que tuvo un terreno de antropología en el norte, ¿Ya? en Talabre, que era un pueblo de San Pedro de la Cordillera. Del salar, sí. Y, y ahí yo fui, o sea, era un ramo así como de culturas andinas, y claro, la gente le habían entregado como las casetas sanitarias, por así decirlo, como este cubículo de concreto, que era como una gran habitación, o con algunas pequeñas divisiones, un baño. Y recuerdo ahí que a mí me llamó mucho la atención que ellos como que unían dos casas, por ejemplo, como la de la hermana y la de la persona, y al centro ponían como todo lo que era la cocina, también, por ejemplo, se lavaban el pelo. A mí eso me llamó mucho la atención, no en el baño, sino que afuera, porque como que al lado del fuego, porque hacía mucho frío. Entonces llevaban como esta, no sé, bolas así gigantes de agua y se lavaban el pelo ahí al lado del fuego. Tenían, ponte tú, una pieza que supuestamente era una pieza, unas llamas así como secando. Y claro, yo desde mi visión muy occidental dije como, ¿qué onda esta casa? Tiene la cagada, así, como todo desordenado, como que esa fue mi impresión, así como que estaba como destruida, por así decirlo, como la casa que le habían dado, Mm, pero era una readecuación a su modo de vida, po. Los animales adentro también, conejos, claro, los pastos que tenían para alimentarlos. claro. Entonces Sí, ahora pensando en este tema me acordé de eso. sí, eso es interesante, ¿no? Entonces, por eso esto hay que entenderlo siempre desde una posición más compleja, que son procesos, que no, esto no son, digamos, listados de cosas que uno dice, ah, esto es, esto no es. Como le digo, el tema de la pertinencia, claro, la pertinencia es lo que las personas desean, pero también esos deseos, esas proyecciones muchas veces están marcados no solo por estos imaginarios, como podría representar el Bow Windows, también hay constreñimientos que son económicos, ¿no? Es decir, también hay cosas como uno separar o cómo se puede entender cosas que tienen que ver con condiciones de precariedad a cuando realmente la gente lo estima de esa manera. Por ejemplo, sobre el tema de la precariedad y a propósito de lo que tú dices, los animales y todo eso, que yo creo que no es el caso, pero, por ejemplo, en muchos proyectos en el campo, cuando empezó esta discusión, se hablaba de si el baño tenía que estar adentro o afuera, ¿ya? Porque en el campo la gente tiene el baño afuera. Entonces, incluso hay un proyecto que se hizo en Santiago donde trataron de hacer el baño afuera, como reproduciendo esa idea. Y hubo un debate, ¿no? Una discusión, decía, pero tener el baño afuera tiene que ver con un problema de, de estilo de vida, de cosmovisión, o tiene que ver con un problema de precariedad, de que el baño está afuera porque tú tienes un pozo negro, porque no tienes un sistema de aguas negras, ¿no? Entonces tienes un foso y que tiene que estar lejos de la casa. ¿Es por eso o hay una razón cultural para eso? Igual un debate interesante. Había gente mapuche que decía, no, es que tú no puedes estar al lado, digamos, conocen ese lema que dice, no puedes comer donde, ya, algo así, ¿no? Tú no puedes cocinar al lado donde tú haces tus necesidades. Entonces, por eso el baño está afuera. Pero había otra gente que decía, no, el baño está afuera
porque hay un problema de sistema, ¿no? Y ahora, fíjense que en ese tiempo yo no lo veía, esto fue hace mucho tiempo, no veía la diferencia de género tan clara, porque bueno, tampoco no estaba la, pero probablemente las mujeres preferían que estuviera al lado de la casa y los hombres les daba lo mismo. Salir en la noche con lluvia, bueno, mucha gente decía eso también, ¿no? Salir en la noche con lluvia al baño, claro, no es algo que yo quiero, ¿no? Bueno, pero para que vean un poco lo complejo que esto, ¿no? No es tan simple, son temas de debate. Quizás había gente que decía, no, que hasta el baño tenía que estar afuera porque así habían crecido y pensaban de que esa era la forma en que había que mantenerlo, ¿no? Más que una razón cultural de fondo, de cosmovisión, ¿no? Como que, no, que, no sé, por la defecación y la comida no funcionan juntas, ¿no? Bueno, en fin. Pero el tema es que es complejo. Y por eso hay que entender esto de la pertinencia, que es más, no hay que esencializar, a eso es lo que me refiero, ¿no? Es decir, hay que tener ojo, hay que verlo también como operaciones, decisiones contingentes que las personas pueden tomar. Es decir, no es que, es que así es lo mapuche, es que así es lo atacameño, ¿no? Como el caso de lo que tú conociste ahí en el Salar de Atacama. Hay que tener todo lo que tiene que ver, y unas cosas que uno aprende en antropología es justamente evitar la esencialización. Entender de que todas las sociedades, las culturas están en permanente transformación, se mueven, adoptan elementos, rechazan otros, a veces adoptan elementos que no son buenos, por ejemplo, o que se imponen, ¿no? Por ejemplo, ahora en el mundo mapuche hay todo un proceso de separar el tema del alcohol, por ejemplo. El alcohol en muchos lugares cada vez más se asume como un elemento que ha sido destructor de la cultura, ¿no? Que se lo metieron los blancos, del mundo Winca, y ha sido una herramienta de dominación. En la medida que ha habido más conciencia de eso, por ejemplo, hoy en día en los tragún, en las reuniones mapuche, en las ceremonias, en las celebraciones no se consume alcohol. Y ese ha sido un proceso, ¿no? De los últimos 10 años y uno efectivamente va a un tragún, va a una ceremonia y no hay alcohol. Y como que ya se adoptó, ¿no? Que cuando estamos en un tema mapuche no vamos a consumir alcohol, porque el alcohol es un tema, una herramienta de dominación. Entonces tenemos que separarnos de eso. Pero hay otros pueblos que no lo ven así. El mundo aymara, por ejemplo, el mundo andino, el alcohol es casi parte constitutiva de sus formas rituales. La gente en las fiestas andinas regala alcohol y se consume muchísimo alcohol. Así a niveles, y estar, digamos, alcoholizado en las fiestas andinas es parte de la fiesta. Ahora empezaron a aparecer algunos, especialmente mujeres, ¿no? Mujeres más jóvenes empiezan a plantear esto de que las fiestas no son lugares seguros, porque obviamente cuando tú tienes a 500 personas celebrando durante o 1000 o 2000 o 3000 personas en un pueblo durante 3 días, 4 días y están todos alcoholizados, evidentemente no es un lugar seguro, ni para mujeres, ni para hombres, ni para niñas, no, mujeres mayores, porque hay violencia, violencia física, violencia sexual, ¿no? Entonces ahora empezó esa discusión, pero es muy incipiente. Pero en el mundo andino el alcohol juega un rol, lo metieron dentro de la ritualidad. ¿Sí? Cuando tú llegas a una ceremonia, tú regalas. El alcohol es intercambio, tú llegas con jarras de cerveza para presentarte, tú regalas alcohol puro, es parte de los rituales. Bueno, por eso digo que no hay que, a un principio que no hay que esencializar este tipo de prácticas porque van cambiando, ¿no? Y tienen que ver con los procesos que los distintos pueblos van viviendo también. ¿Ya? Entonces, esto hace aún más difícil, ¿no? Esta relación. ¿Se entiende? Por ejemplo, esta es la ruca de la Villa Bicentenario en Cerro Navia, que esta es una de las villas más grandes que se ha construido en Santiago. El trabajo que hicieron aquí los dirigentes fue fantástico. Les podría contar harto sobre esto ya tiene más de 10 años. Inés Buentecura y Cariceo, ¿cómo se llama el Peñi? Benito, no, es con B, Cariceo. Ellos diseñaron las casas no tienen, son casas regulares, ellos lograron que, es un tremendo proyecto, ellos lograron que la gente mapuche se fuera a casas y no a departamentos, y lo único que lograron de diferencia fue el color verde que se ve atrás. Estoy mostrándole la ruca, y ellos diseñaron la ruca, los dirigentes diseñaron una ruca que tiene una forma, ¿no? Que esto uno podría decir que entraría en la categoría de falso histórico, ¿no?
porque las rucas son de material orgánico. El techo, por ejemplo, ¿no? Se supone que tiene una salida que es para el humo, pero aquí no se hace humo, tiene cerámico, etcétera. Pero acá la gente, los dirigentes estaban súper orgullosos de esto, ¿no? Porque en vez de hacer una sede social normal, lograron darle por lo menos una forma, una onda, remite a algo. Hay otros proyectos, esta foto no se la puedo contar, pero este proyecto, por ejemplo, está en Machalí. Creo que es Machalí, Requimoa, por ahí, ¿no? Parece que es Machalí. Y acá se diseñó también una ruca como centro ceremonial, esto es una villa, no se ven las casas, pero yo quería mostrarles las esculturas que están ahí, que son unos chemamil. Los chemamil son esculturas que recuerdan a alguien que murió. Generalmente cuando alguien muere con alguien significativo en una familia, se le hace una escultura. Pero esto es muy de la zona de la Araucanía. En otros territorios, los Lafkenche, por ejemplo, no hacen chemamil, los Huilliche, más al sur tampoco. Pero es de una zona mapuche que se hacen estos chemamil. Entonces, tú ves una plaza, que era el espacio público de esta villa, que hicieron esos tres chemamil y los pusieron en la mitad de la plaza. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le hacen sentido estos chemamil? A la oficina de arquitectura que hizo el diseño, pero no a la gente. Porque estas esculturas deberían estar vinculadas, ¿no? A una familia, deberían recordar algún antepasado, pero no están puestos como si fueran esculturas en una plaza. No sé. Participación. Sí, probablemente fue con participación. Lo que pasa es que ya sabemos cómo son las participaciones, ¿no? Llegan algunas personas, a veces la gente dice, sí, póngale, ya, y le ponemos una cuestión de ejercicio, sí, póngale los ejercicios, estamos todos gordos, sí, y después nadie usa las máquinas. No pasa eso. O sea, el principio de las comunidades, cuando tú llegas a ofrecer algo, siempre te van a decir que sí. Póngale nomás, póngale. Si nos sirve o no, eso lo vemos después. Y esos son los procesos de participación charcha. ¿Cachai? Entonces, claro, yo no sé la historia específica de los Chemamil, pero claramente eso fue parte del proyecto. No tiene ni el proceso ni la significación de la gente, ¿no? Para ponerlos ahí. Y al otro lado vemos esas casas rojas, que es una villa en La Unión, sector Huilliche, hacia el sur, cerca de los Osornos, ¿no? Que lo que trataron de reproducir ahí fue la parte circular de la cocina. No sé si se alcanza a ver. La casa roja. Eso es un círculo, semicírculo, ¿ya? Que trataron de reproducir un poco la idea del semicírculo de la roca. ¿Ya? Entonces, claro, estos son el tipo de cosas que se han construido. ¿Ya? Hay otros conjuntos que le pusieron un cultrún en la puerta, ¿no? Ya, la gente igual la cultura te hace la diferencia porque nos diferencia que somos mapuches, acá, pero la vivienda en sí misma no es muy distinta. Entonces, ahora, yo planteo esto y podríamos ver todas las fotos aparecen en el libro del MIMBU, podríamos revisar todos estos proyectos, y la idea no es criticarlos, así decir, oh, esto es como, no tiene sentido, qué sé yo, sino que más bien tomarlos como experiencias de un proceso que ha habido intención, pero que no hay reflexión, no hay debate, y principalmente no hay reflexión respecto a qué significa hacer un conjunto de vivienda con pertinencia. Siempre entendiendo de que todo esto está en un marco de constreñido de posibilidades que son en la política o los programas habitacionales, que tienes una cantidad qué sé yo, de plata que podéis gastar, ¿no? Está toda la normativa, que es fundamental, ¿no? Pero el primero no contaría porque puede ser por las mismas personas que son mapuches, entonces como que, ellos apropian. Por eso, claro, por eso te digo que son cuestiones que esto sería, claro, pertinente, el primero, porque fueron las propias gente que diseñó esa. Claro, ahora probablemente, pero esto imagínate, esto fue hace como 10 años atrás, es que todo ha avanzado muy rápido, ¿no? Como el debate, la conciencia, la organización de la gente. Probablemente ahora quizás harían una ruca de verdad de material orgánico. Podría ser, ¿no? Que quizás la gente ahora ha cambiado y diga, sí, claro, esto es más duradero. Pero también quizás como la constructora les dijo, no, les podemos construir una sede, dijeron, ya, póngale ladrillos, todo va a durar más, ¿cachai? No sé, son procesos, ¿no? Pero claramente, claro, la ruca técnicamente, claro, es un falso histórico. Sí, sí, hay muchas tecnologías distintas que se han. El domingo estuve en una bien bonita
en Maipú, en la Rinconada de Maipú, que también lo hicieron con puro... Lo bonito es que lo hicieron con totora, que ahí mismo había un humedal chiquitito, y de la misma totora del humedal la cortaron y con eso hicieron la ruta. Eso estaba muy, muy bonito. Igual con las lluvias de ahora, porque tenía menos de 2 años la ruta, con la lluvia del otro día se la anduvieron soltando las totoras. Ya, seguimos, seguimos, seguimos. Ya, entonces uno podría decir, la participación es la respuesta. Olvidemos, nosotros no tenemos por qué decir qué es cómo tiene que ser algo pertinente si es que hacemos algo pertinente con la participación. Pero el problema, y eso es lo que yo les decía recién, porque hay una serie de constreñimientos, los recursos financieros, las normativas constructivas, las normativas de planificación urbana, las concepciones incluso sobre la vivienda, de qué es una vivienda. ¿Ya? Y es una parte súper importante. Este proyecto yo quiero ir a verlo, en qué está, este es en, ¿cómo se llama? San Pedro de Atacama. A propósito de Talabre, San Pedro de Atacama, es muy loco lo que pasó ahí. Está lleno de tomas San Pedro de Atacama, está lleno de tomas, increíble, lleno de tomas. Y este es un proyecto, un comité que logró que el municipio les entregara un terreno y la gente empezó a autoconstruir así, pero ¡guau! Y construyeron, esa no es una casa, esa es la muralla, ¿cómo se diría? El muro que da hacia la calle. Y toda la gente construyó muros alrededor de todos sus terrenos para evitar de que después les quitaran, pero no hay casas adentro. ¿Cachai? Hicieron puros muros que parecen casas. Entonces, lo que hicieron, algunos ya empezaron a construir sus casas, pero lo que pasó es que mataron cualquier posibilidad de construir espacio público. ¿Cachai? No hay vereda, directo a la calle. No hay lugar para poner árboles, bueno, ahí no hay árboles de todas maneras, pero igual la gente tenía una idea de que fuera la forma como de los Aylur. ¿Ustedes conocen San Pedro de Atacama? Los bordes de San Pedro de Atacama es un oasis, y las orillas de San Pedro de Atacama es precioso porque son oasis agrícolas. Entonces tú andas por los caminos, que es mucha tierra suelta, mucha arena, pero están cubiertos por mucha vegetación. Entonces, realmente es muy bonito porque tú estás en el desierto, estás en un oasis, caminas y andas lleno de vegetación. Y ellos querían hacer eso ahí, pero ya se liquidó porque la gente rápidamente construyó todo el sitio y ya nadie se va a encargar de la calle. Entonces, bueno, vienen todos esos procesos que son complejos, ¿no? La gente dice, bueno, pero este es mi terreno, ya está, es un derecho, pero al final como diseño, como espacio urbano, y ahí es chuta, cómo el municipio no pudo manejar mejor la situación, cómo negoció mejor, ¿cachai? Con las comunidades. Al final va a quedar una villa fea, ¿cachai? Fea, en términos urbanos. Bueno, Cuando dice entonces la participación en la respuesta, el tema de la pertinencia es solamente en términos culturales, respetar la respuesta de las personas. principalmente, y en el caso de la participación, esto es de respetar las decisiones de las personas. Pero esto está medio irónico, porque uno podría decir, entonces, ya, pues, la participación y la respuesta. No, pues no es tan así, porque tenemos todos esos constreñimientos. Pues, entonces, ¿sobre qué tú puedes decidir? ¿Cachai? ¿Qué es lo que tú puedes finalmente? Entonces, claro, conversábamos que los programas, las EP, lo que hacen hoy día cuando construyen vivienda, la gente decide el color, la tina, y ya nomás, pues, no es mucho más. Aquí, o sea, aprovechando de sacar nuestro tema, en el caso de los pequeños condominios, cuando los construyen, por ejemplo, consolida, tienen que ajustarse a las necesidades de la familia, supuestamente a la que lo va a construir. ¿Eso pensaría igual que Eso sería pertinente, pues, claro. Pero por eso te digo, la pertinencia siempre está constreñida a eso. Entonces, la pregunta que uno debería hacer es, ¿cuál es realmente la capacidad de, vamos a decirlo en términos sociológicos, de agencia, es decir, la capacidad de transformar que tienen las personas a través de un proceso de participación? No es mucho. A mí me surge como un tema con respecto a eso y es pensar que yo entiendo como todas estas restricciones, pero pensar que la gente cuando decide o se le ofrece la oportunidad de ser partícipe de su proceso de vivienda, pensar que eso solamente se tiene que restringir donde van a tener familias como más directas en el centro de la casa.
y obviar que las personas también participan y van a usar algo más allá de su casa. Claro. Y con eso no quiero hablar solamente del diseño de los barrios, porque como con todo lo que vimos que están en Magíster, habitar son conexiones mucho más extensas. Pero sería importante pensar que, por ejemplo, en este diseño y en esta cosmovisión de la pertinencia, no solamente sea la casa, sino que yo pudiese también participar en el diseño de espacios más comunitarios, no sé, otro tipo de programas que escapan a la vivienda, Sí. o más privados. No sé si esto también está dentro de estos planes. Sí, bueno, efectivamente tienes razón de que hay otros ámbitos, por ejemplo, el tema del diseño de los espacios comunitarios, eso ha entrado fuerte en la, como cuestión de participación. O sea, hoy en día muchos proyectos grandes, la gente decide, por ejemplo, si quieren una plaza o quieren un skate park, por ejemplo. Y ese tipo de decisiones son interesantes, pues, ¿no? Es decir, como no, hay todo un tema de participación de los niños, que los niños decidan sobre los espacios públicos, y ahí se ha ido ampliando, efectivamente, ¿no? Si queremos una plaza para tercera edad, y eso se ha ido desarrollando en los últimos años. Claro, es más complejo, pero aquí van a darse cuenta qué es lo que voy yo con estos constreñimientos, que tiene que ver al final lo que hay detrás de este trabajo o de esta perspectiva, o para lo que sirve, digamos, qué es lo que uno puede aprender de esta discusión de los pueblos originarios, que es discutir la concepción misma que tenemos de vivienda y cómo, más bien de cómo el Estado se relaciona con el problema de la vivienda. Esa es la gracia, ¿no? Es como, desde, o sea, para mí, ¿no? Que desde esta crítica, que se la vamos a seguir avanzando, uno puede plantear críticamente la relación del Estado con la gente y el tema de la vivienda. Mira, porque vamos a seguir. Ya. Por ejemplo, cuando estuve en Torreón, que es una comuna que tiene más del 80% de los habitantes son pertenecientes al pueblo mapuche. Sí. Toda la comuna estaba construida como en base a la cosmovisión, de hecho, como del Claret y el municipio decía que funcionaba en base a la cosmovisión mapuche. Entonces, el colegio tenía forma de media luna, la biblioteca tenía forma de ruta, todos los nombres de calles tenían como el función. La costa también tenía como la facilitadora que era como de salud. ¿Pero qué decir eso? Como que si una comuna quiere ser así, todo se hace así. Como que no entiendo quién es. No, o sea, Porque, al claro. menos, bueno, no sé, el colegio tenía como forma de media luna, pero los techos eran inmensos, entonces nunca se podía calentar el colegio y ahí hacía mucho frío. La biblioteca lo mismo, el centro cultural lo mismo, pero tenía estos chinos de afuera. Tienen los mismos de ahí, quizás en la misma empresa. En todos los interés, porque eran los mismos que estaban en Curarrego, pero no sé quién decide eso, o sea, como que yo digo, qué bonito, pero... Realmente son los consejos comunales, los consejos comunales. Pero ahí está interesante decir nuevamente, si, ¿qué es lo pertinente? Mira, por ejemplo, esta cuestión de lo que yo creo, son gestos que son importantes como por ejemplo, la atención primaria, el registro civil, en todas las oficinas del Estado, los letreros están en 3 idiomas, habitualmente. Ya. Yo no conozco a nadie todavía mapuche hablante que pesque esos letreros. ¿Cachai? Porque de hecho como que uno aprende y dice, ¿quién habrá traducido esta cuestión? ¿Cómo está? Claro, porque voy, ¿cómo lo tradujo? ¿No? Como interesante cómo lo tradujo. Pero en realidad eso no es parte de la vida cotidiana de las personas. ¿Cachai? Entonces son más bien como gestos políticos. La ñaña, la gente antigua que son hablantes jamás, que van a los consultorios, Currarrehue o el Nueva Imperial, que sé yo, y que está todo en español y mapuzungún, no pescan en mapuzungún porque el mapuzungún no es una lengua escrita. Y además porque hay 3 fonéticas, hay 3 gramáticas distintas, entonces la que usa la CONADI es una, pero hay gente que, no sé, es muy diverso. Yo, yo tengo gente que habla a veces mapuzungún en chat, en WhatsApp, y a veces es súper difícil de entender porque cada uno escribe como quiere. Así, ¿cachai? Entonces, ya mira cómo escribió esta palabra. Especialmente la gente más adulta, como que no,
Realmente es como un misterio a veces, como decir, ¿cómo lo escribió? Claro, porque no es lengua escrita, pues, ¿cachai? O sea, no se enseña como lengua escrita. La escritura es reciente, pues. O sea, empezó hace como 100 años, pero como objeto de estudio, no como nadie aprende mapuzungún escribiendo, ¿cachai? Claro, y se aprende hablando nomás, es una lengua de la oralidad. Entonces, claro, aparece ese tipo de cosas. ¿Qué efecto tiene lo de escribir? Es un efecto político, pero en realidad es como para mostrar de que está esta apertura del Estado, que sé yo, pero en la vida cotidiana no hace sentido eso. Es como lo que les decía a los Chimamilay. Ah, la gente llega a su día y dice, o el culchuno en la puerta y dice, ah, qué bacán, así como que una diferenciación. Pero no, tiene un elemento simbólico, ¿no? De hecho, la gente decía, la misma gente con la que yo trabajaba, me decían, yo no me hubiese construido con el techo tan alto porque es imposible la calefacción. Estaban muertos de frío, No. trabajaban. Bueno, hay un libro, que es el manual, hay dos manuales de arquitectura pública con pertinencia cultural, uno que hizo el MOP y el otro que hizo los dos lo hizo el MOP, uno es Mara y uno mapuche. Es súper interesante, si tuviéramos más clases, quizás el segundo semestre podemos profundizar más eso, pero que ahí explican varias cosas, ¿no? Y hay análisis de proyectos, que se han hecho hartos proyectos con edificación pública, internado. El hospital de Tirúa yo lo encuentro alucinante, es como sacado de un cómics de ciencia ficción, po, ¿cachai? No sé si lo han visto, que es grande el hospital, y un hospital como que está lleno de rucas, así. Pero súper raro, tú lo mirás y es como de ciencia ficción, pero bueno, por lo menos sirvió para hacer una arquitectura diferente, ya, ¿no? El de Tirúa. Pero no es, o sea, no sé si eso, como tú dices, ¿de qué sirve hacer algo que parece una ruca que está tiritando todo el día porque no lo podéis calefaccionar? La municipalidad de Santa Bárbara, que también aparece en ese libro, como un modo, es súper loca, porque también hicieron como un ingreso como una ruca a la municipalidad. Santa Bárbara, que hacia Concepción, hacia la cordillera, territorio pehuenche. Entonces tú entras y es como una ruca antes de entrar a la municipalidad, y al medio hicieron como un fogón. Resulta que el fogón lo tuvieron que tapar con cemento porque la gente entraba y se caía. Claro, porque no era la lógica. Claro, porque te obligaban como a hacer una circulación así para entrar al municipio, po. Y hubo tantos accidentes que le tiraron cemento, ya, saquen la cuestión, sí. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de cosas son como chistosas, ¿no? Pero yo lo asumo como parte de un aprendizaje, ¿no? Es decir, y ahí es cuando tú tomas yo le digo falso histórico, ¿no? Es como tomar un elemento que está descontextualizado culturalmente y que también no es funcional, ¿no? O sea, no juega ni a una idea cultural ni tampoco funcional, ¿no? Y que te queda ahí como algo para tomarle la foto, no sé. Bueno, ya, aquí vamos a avanzar, porque entonces nosotros hicimos estuvimos en este estudio con Carlos Evia, con Ricardo Tapia, que ustedes no lo alcanzaron a conocer, tú lo conociste, con Ricardo Tapia, que justo ya se estaba jubilando en esa época, y con Jorge Larena. Hicimos un estudio que pudimos recorrer todo Chile en pandemia, en unos tiempos, o sea, que no quiero recordarme, ¿no? Porque eran tiempos muy duros, pero tuvimos la posibilidad de recorrer y conocer pueblos por todo Chile. Yo no conocía a los pueblos del norte, estos pueblos changos, el pueblo chango fue reconocido el 2019 y para mí fue maravilloso conocer a la gente allá, gente de Aguita, Coya, que yo no había tenido la posibilidad de conocer. Y me gustó mucho porque aprendí mucho de los procesos que ellos están llevando, que son muy distintos a los mapuches, que uno está más familiarizado. Y este es el asentamiento chango de Barranquilla. ¿No? Barranquilla es prácticamente una toma. Los changos fueron los primeros en llegar ahí, hace como 40 años atrás. Y esto es una toma de segundas viviendas de gente de Copiapó, un pueblo tremendo. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Nosotros dijimos, a ver, vamos a buscar entender cómo es la pertinencia. Este fue un encargo que nos dio el Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social quería una lista de criterios de pertinencia, un poco en esa línea, ¿no? Ya, ¿cómo hay que construir una casa con pertinencia cultural? Claro, no sé, que miren hacia el este, ¿no? Porque el sol sale del este y para los pueblos originarios el este es el principal punto de referencia. Ya, no, pero eso era como, no, esto no se trata. Como estábamos en pandemia,
hasta los del ministerio andaban así como que ya hagan lo que quieran, estamos todos enfermos, estamos todos deprimidos, ya hagan, ya vaya, hagan la cuestión que quieran. Y eso nos permitió, no de verdad, pues porque así no hubiéramos tenido que ir y ellos querían como un listado, ¿cachai? De cosas. Y nosotros le dijimos, no, que no, es que ¿para qué les vamos a hacer un listado? Eso no tiene sentido, mejor planteemos preguntas, ¿no? De cómo avanzar en este tema de que nadie sabe, no hay una discusión, no hay un debate y todo. Entonces se nos ocurrió, y ahí es cuando uno dice, ¿cómo nos enfrentamos a esta cuestión? Y ahí aparece la teoría. Y si, pero no la teoría sobre la vivienda de pueblo originario, sino que la teoría en general. ¿Cómo enfrentarse a los problemas espaciales? Nosotros dijimos, bueno, nosotros venimos de esta escuela, que es el INVI, la importancia de los habitantes producen sus espacios, los habitantes transforman su espacio, entonces dijimos, vamos a utilizar la siguiente hipótesis. Es pertinente cómo las personas transforman sus espacios. O sea, al ver la transformación, concepto de habitar, las huellas, el habitar son las huellas que dejamos, entonces vamos a ver. Al ver cómo la gente transforma, produce y transforma sus espacios, vamos a ver qué tan pertinente es, entendiendo este constreñimiento, ¿no? De los recursos, las normativas, etc. Entonces, vamos donde los changos. Vemos ese asentamiento. Nuevamente, ¿esto es precariedad o es cultura? Bueno, las dos cosas, ¿no? Es decir, efectivamente un asentamiento bien precario. ¿Ya? Pero vamos a utilizar dos conceptos que son fundamentales. Prácticas espaciales. Es decir, nosotros, las personas, producen el espacio a través de prácticas concretas. ¿Ya? Es decir, nosotros hacemos, el espacio no existe de forma preestablecida. ¿Se acuerdan de lo que conversamos la semana pasada con el tema de la movilidad? De ahí viene esta idea. No es que uno llegue a un espacio, sino que el espacio se constituye en la medida que hacemos algo. Por ejemplo, este recinto, no es nada hasta que nosotros no estamos sentados aquí y estamos haciendo una sala de clase. ¿Por qué es una sala de clase en estos momentos? Porque yo me comporto como profesor y ustedes se comportan como estudiantes. Tenemos una presentación, tomamos notas, hacemos preguntas, tenemos práctica de una sala de clase. Y eso es lo que constituye este espacio como una sala de clase. ¿Sí? Ya. Y el segundo concepto es la vida cotidiana. Ya vimos lo que es la vida cotidiana, ¿verdad? Es lo que hacemos todos los días y que la vida cotidiana está entrelazada. Los cuidados, el trabajo, el descanso son todos elementos que están entrelazados. Entonces, en conclusión, vamos a ver, esto fue lo que nosotros nos planteamos, cómo las personas, vamos a ver las huellas del habitar a partir de ver cómo las personas transforman sus espacios, cómo los producen, y vamos a ver que esas prácticas que las producen son prácticas de la vida cotidiana. Entonces aquí lo de la cosmovisión, que puede sonar como algo muy amplio y muy, digamos, inasible, ¿no? La cosmovisión tiene prácticas particulares. Por ejemplo, tú dijiste algo delante, que era que yo te lo dije. Lo del higienismo. Del higienismo, claro. Por ejemplo, eso es una práctica concreta, ¿no? Es decir, preocuparse de andar limpiando, la ventilación, es una práctica concreta, ¿no? Entonces, claro, no nos estamos preguntando sobre lo que hay detrás, ¿no? Que podría ser esta relación de la ciencia, que es más complejo, que la podemos tener en términos teóricos, pero lo que nos interesa es que esa idea se expresa en una idea de higienismo y eso tiene una consecuencia concreta en el espacio y la materialidad. Cómo se organiza el espacio y cómo se habita, ¿no? Ya. Entonces, eso fue lo que empezamos a ver, ese fue nuestro marco conceptual. Entonces empezamos a ver ciertas cosas, por ejemplo, esta es la casa de... Ay, no estaba más analizado. Ya, después les voy a mostrar la otra, me faltó una foto, que era la foto del análisis espacial de esto. Ya. Bueno, no importa, después se lo voy a mostrar. Mira, este es un asentamiento que está en el río Copiapó, esa es la desembocadura del río Copiapó. Y ahí está la casa de don Pedro Luna, que es esto que está aquí. Entonces Pedro Luna tiene su casita, que está su casa, esta es su casa, la que les voy a mostrar. Esta es su cocina, cáchense el tamaño de la cocina. Y estas son las viviendas del hijo que se vino a instalar acá. Don Pedro Luna es un viejito coya, que nos dijeron, no, ustedes tienen que ir a conocer a Pedro Luna porque él sabe de arquitectura coya. ¿Arquitectura coya? Interesante, sí, Pedro Luna, fue pirquinero, como muchos coyas que vivían en la montaña, se movía con animales, ¿verdad? Criancero, subía, bajaba. ¿Ah?
que trabajan en las minas, claro, de forma artesanal. No se meten en piques, no trabajan. Entonces, casi todos los collas, como vivían en la cordillera, piensan que esta zona es tremenda en el tema de la minería desde siempre. Como casi todos los collas trabajaban con animales, crían cero y trabajaba en la pirquinería. Y ahora que ya está jubilado, se fue a vivir con la hermana, que se vio a la desembocadura, se hizo su casa a la antigua estilo colla y su cocina. Y fíjense cómo es la casa. ¿Ah? ¿La casa es del mismo porte que la casa? ¿O el techo? Sí, la cocina es más grande que la más grande, sí. Miren qué bonita la casa. Tiene todo, ¿verdad? La base que es de piedra, obviamente canteada por él mismo, porque era pirquinero, sabe manejar la piedra, y puro material, ¿verdad? Orgánico por él mismo. Entonces, al interior de la casa, esta es una casa nueva, ¿no? Se la hizo hace 10 años atrás. Una casa que tiene dos recintos, muy típico del norte, ¿no? Las casas andinas en general son dos recintos, un dormitorio y una sala completa, ¿no? La cocina generalmente está afuera. Y ahí tiene todas sus cosas, ¿no? Es decir, una casa completamente pertinente. Don Pedro la hizo en función de sus necesidades, de sus conocimientos, etcétera. Fíjense que lo interesante y lo dramático de esta casa, y yo se lo digo a los del mismo cada vez, que esta casa en el censo de este año va a aparecer como inhabitable. Por lo tanto, vamos a tener que ir a demoler la casa de don Pedro Luna. Bueno, eso en teoría, nadie lo va a hacer porque si no los van a quemar a los que van a ir. Pero para que piensen, ¿no? Que ese es el problema de las normas, po. ¿No? Estadísticamente aparece como una casa inhabitable cuando es una vivienda que está llena de conocimiento, llena de historia. Es completamente pertinente para sus habitantes. Pero, sí. Habría que ver, como es de madera, puede ser que no tenga problemas con la cuestión sísmica. Y eso de la cocina afuera, usted lo mencionó, es común acentuar. Muy común, sí, muy No común. sé, Claro, lo que pasa es que ahí les voy a mostrar porque en toda esta zona que son collas que todo es medio andino, ¿no? Esta zona, los collas, los diaguitas, todo más bien tiene que ver con la onda andina, a vida. Entonces las cocinas son espacios de vida en realidad. Parece. Sí. ¿Vamos a hacer una pausita? ¿Aló? Vamos a hacer una pausa. Grandes soluciones. Bueno, entonces yo, ¿qué le estaba diciendo? Que, mira, aquí aparecen otros elementos que estos son unos collas, que a propósito de lo que decía Sara, qué bonito el cielo, ¿verdad? Que, por ejemplo, la importancia de los árboles. Como que nos dimos cuenta, empezamos a dar cuenta que los colles, principalmente los colles, trabajan mucho con árboles. Y afuera de sus casas tienen árboles que pueden ser, ¿cómo se llaman estos? Los muelles. Y talan debajo de los muelles. Se instalan sillones, instalan mesas. No, entonces, claro, ¿cómo no entender de que el muelle también es una extensión de la casa? Bueno, la importancia de las cocinas, sumamente central, ¿no? Casas, recintos completos que son cocinas. Por ejemplo, este también, pues esta es en una comunidad de Aguita que hicieron una toma tremenda en un bosque de Chañar. Y mira la cocina que se hizo acá, esto eran puras mujeres. O sea, no eran puras mujeres, las mujeres la llevaban en esta comunidad y este era el punto principal de encuentro que tenían las mujeres. Mira, tremenda cocina, pues. Y acá hay otro proyecto que es un proyecto urbano, que este fue en Alto Hospicio, que aquí lo que nos interesaba era ver, mire, fíjense, este es un proyecto que tiene como 10 años, esta era la vivienda original, trataron de imitar la vivienda andina también, ¿no? Rectangular, doble agua, con agua hacia la calle, una puerta que es más grande que lo habitual, porque en las fiestas, por esas puertas tienen que entrar las bandas a las casas. Entonces, por eso lo hicieron más ancha y con dos ventanas.
Es el modelo original y esto es lo que hay hoy día. Aquí no se ve muy bien. Esto es lo que hay. Están completamente transformados. Hay casas que, miren, todo ese volumen azul son puras piezas, porque en Alto Hospicio hay un déficit tremendo de vivienda, por lo tanto la gente empezó a usar las casas para hacer piezas y empezaron a vivir del arrendo de piezas. La gente, por ejemplo, también, pues acá, esta era la sala de esta casa y esto se transformó en un pequeño altar. Entonces no se usa como sala. Se construyó una cocina, la ampliación de una cocina, la cocina nuevamente algo importante. La construcción de, fíjense esto, ¿qué es? Una cocina industrial. ¿Se ve? Ya, pues la necesidad de construir recintos que son comerciales, que son para generar recursos, algo fundamental. La gente trabaja en las casas, ¿no? Las casas también son una forma para producir recursos. Y así, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas fueron dando pie a cómo la gente transforma, ver cómo la gente transforma y ver cómo reutiliza, cómo reorienta los recintos, por ejemplo. Esta es una casa de Arica, de un conjunto de vivienda que son todos de un lugar que se llaman Caquena, que se llama Los Hijos de Caquena, se llama el conjunto habitacional. Son unas casas que no tienen, son iguales a todas las que están alrededor, que son... ¿Ah? Caquena es un pueblito, sí. Sí. Sí, pero casi no vi gente ahí. No, claro, exacto. Claro, por eso se llaman los hijos de Caquena, porque ellos vienen todos del pueblo, pero viven todos en Arica. Entonces ellos armaron un comité, construyeron ese conjunto, y miren, fíjense, lo primero que construyen, esta era el estacionamiento de una de las casas, una cocina gigante. ¿Y por qué? Porque los viejitos en esta casa dicen que tenemos que recibir a toda la familia, son como 30. Entonces, te transforma completamente el espacio. Esto es una vivienda subsidiaria, ¿no? Que el principal recinto que va a tener es la cocina, lugar de recepción, y el resto son piezas. Living, comedor, no. Esas distinciones no funcionan. Entonces, bueno, no les quiero dar más la lata sobre esto, porque después vamos a volver, pero acá hay varias cuestiones. Miren, el programa, y esto es... la concepción de vivienda que tenemos es una concepción que viene del modernismo, Bauhaus, Le Corbusier, ¿no? Que es un concepto que uno se pregunta, ¿esa vivienda para qué fue diseñada? Fue diseñada para una sociedad urbana, una sociedad industrializada, donde la gente tiene un trabajo que es de 8 a 6 de la tarde, ¿no? Es una sociedad donde generalmente los hombres son los que salen a trabajar y las mujeres son las que se quedan. ¿Verdad? Esa es la concepción de los años 50 del siglo pasado. Es una sociedad que plantea la distinción entre espacios de producción y de reproducción. Es un clásico concepto de la sociología del siglo pasado. Espacio de producción es la fábrica y espacio de reproducción es el hogar, la vivienda. Pero cuando vemos, por ejemplo, que la gente construye talleres, construye bodegas, hace textiles, o sea, cose, ¿no? Hace trabajos de sastrería, hace empanadas los fines de semana para vender, hace papas fritas los fines de semana para vender. La casa también es un espacio de producción, ¿no? De generación de recursos. Entonces, esa distinción no es tan clara, ¿ya? Y lo último es que está pensado como esa vivienda está pensada con una familia biparental, ojalá heterosexual, ¿no? Hombre y mujer, pareja, 2 cabros chicos. Ojalá la parejita. No hay abuelos, no hay nietos, no hay hija embarazada, madre soltera, etcétera. No, nada de eso existe, ¿no? Esa concepción de una familia clásica, ¿no? Clásica burguesa, eso se llama modelo burgués, ¿no? De la burguesía del siglo XX en Europa, en la ciudad, ¿no? Donde hay industria. Entonces, ese es el concepto, y por eso las casas, lo que tenemos imaginario de vivienda es el living, el comedor, una cocina que se llama cocina de Frankfurt, que es la idea de Bauhaus, que es una cocina donde entra solo una persona, que es una mujer generalmente, ¿no? Y que los movimientos están claramente diseñados para la eficiencia de la cocina. El fuego, el lugar donde tú cortas, preparas, el refrigerador y los muebles.
La idea de que todo tiene que estar cerrado y compartimentado es una concepción industrial de la cocina. Y tres dormitorios, po. El principal y 2 para los cabros chicos. Esa es la concepción de vivienda. Pero esa concepción de vivienda tiene un modelo de familia, un modelo de sociedad, una cosmovisión y una forma de vida detrás. Entonces, la gracia de meterse con los pueblos originarios es que te tensiona ese modelo. No es exclusivo. La familia extensa es importante en Chile en general, ¿no? La cocina como lugar más importante es importante no solo para los pueblos originarios, en general, para el mundo popular, ¿verdad? Etcétera. La cocina es algo muy importante. Pero verlo con los pueblos originarios te permite plantear esa discusión. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Por ejemplo, la idea de la conformación de los recintos, la separación entre espacios de producción y reproducción. La noción de hogar que está detrás de estas tipologías, familias nucleares biparentales. No hay familias extensas, no hay familias intergeneracionales. Arquitectura pertinente debe proyectar viviendas que superen la noción moderna eurocéntrica de vivienda-habitación. Este modelo que es modernista, urbano e industrial. ¿Cómo nos abrimos hacia otra forma de entender la vivienda en sí misma, ¿no? La vivienda y su entorno, para ponerlo más... Bueno, y esto se lo voy a contar después. Ya, esa es la discusión, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Es decir, cuando uno se pregunta por la pertinencia, también como uno cancela, congela, suspende esta visión que tenemos detrás de lo que es una vivienda. La vivienda puede ser algo distinto, muy diferente. Cómo uno seguir, ¿no? Las prácticas. Está con todos estos temas, ¿no? Los constreñimientos normativos, los financieros, los imaginarios que tiene la gente, que también a los cuales quiere participar, ¿no? Así está es mucho más complejo, ¿no? Pero lo interesante es cómo uno termina haciendo una crítica a esta noción. Entonces, cuando uno, a propósito de las oleadas de lo colonial, lo patriarcal, ¿verdad? Y cómo uno reacciona a eso, aquí claramente tenemos una visión colonizada, ¿no? De vivienda, que es una concepción que no tiene que ver de cómo vive la mayoría de la gente en Chile. La mayoría de la gente, ustedes lo saben perfectamente, en las periferias donde se construye vivienda social, la gente no tiene esta lógica de que la mujer está en la casa y el hombre sale a la fábrica y vuelve a la fábrica. Probablemente los dos tienen trabajos informales, la mujer trabaja en la casa, los cabros chicos, la hija mayor llega con otro cabro chico, hay que cuidar a la abuela, lo metí dentro de la casa, el hombre se puede ir a trabajar a las minas, vuelve, después trabaja en la feria, vuelve. Es decir, esa es la dinámica. Entonces, ¿cómo pensamos el problema habitacional, de vivienda, de hábitat residencial en función de esas prácticas? Ese es el desafío. Chan, chan. Bien, hasta aquí llegamos. Vamos a cerrar la grabación y podemos comentar si ustedes... ¿Se entiende la idea, no? Sí.